El ser humano es capaz de matar a otros. Esto es algo que nos gustaría que no fuera así, pero tristemente es la realidad. Hombres y mujeres pueden atentar contra la vida de los demás, cometiendo el acto más criminable de todos, asesinar. No todos los asesinos son iguales. Algunos lo son por accidente, cuando en una pelea se les fue de las manos, por ejemplo. Otros simplemente cumplían órdenes, aunque eso no les quita lo reprochable de sus actos. Otros, en cambio, matan por diversión, por puro entretenimiento o para sacar provecho económico. Hay quienes matan por matar, como lo son los asesinos en serie. A continuación, vamos a analizar los casos de algunos asesinos en serie, los más importantes a través de la historia. Estamos en Relatos del Auditorio y comenzamos. Es una triste realidad que el ser humano es capaz de hacerle daño a otros de las formas más crueles y civiles posibles. Muchas personas atentan contra la vida de otros individuos de su propia especie, llegando a cometer el acto más imperdonable, el asesinato. Un tipo concreto de asesinos son los que han llamado la atención de los medios y la cultura pop de las últimas décadas, los asesinos en serie. La definición más asumida sobre ello es que son individuos que han matado a un mínimo de 3 personas en momentos y lugares distintos, presentando periodos de inactividad. El término asesinos en serie, como lo conocemos actualmente, comenzó a utilizarse hacia la década de 1980. Antes era habitual denominarlo asesinos de desconocidos, asesinos de patrón o multicidio. Aunque este término se cree que fue acuñado por John Douglas, no sería más que el agente e hiperfilador conductual del FBI, Robert K. Risley, quien popularizara dicho término, quien explicó que el comportamiento de los asesinos le recordaba la descripción de unas películas en episodios cortos que él veía por las tardes en la década de 1930 y 1940, denominado las series de aventuras. Estas series consistían en hacer que el espectador siempre volviera al cine la semana siguiente, puesto que cada episodio tenía un final inconcluso, un gancho. Risley entendía que para los asesinos en serie les pasaba lo mismo, que al matar sentían una tensión que les mantenía enganchados al deseo de cometer otro asesinato, uno que se acercase aún más a sus fantasías o que les sirviera para liberar toda su carga emocional y sexual. La cantidad de asesinos en serie que han habido a lo largo de la historia es muy larga. El ser humano ha matado a sus congéneres desde tiempos inmemorables, y aunque ni ellos mismos conocieran el término, más de uno lo ha hecho, siguiendo los patrones propios de un asesino en serie. Veamos los siguientes casos y analicemos cada uno de ellos, sobre todo el comportamiento de los asesinos en serie. El primer caso que vamos a analizar es el de Ted Bundy, que nació en 1946 y murió en 1989. Ted Bundy fue el autor de 30 asesinatos durante un periodo de 4 años, de 1974 a 1978, aunque la cifra de muertes podía ascender a más. Se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Todas sus víctimas, al menos las que él confesó, fueron mujeres jóvenes de entre 12 y 22 años de edad, muchas de ellas universitarias. Las embaucaba, haciéndose pasar por discapacitado o por alguna persona con superioridad social, como por ejemplo un político. Una vez las asesinaba, las violaba y las desmembraba, lo cual convierte a Bundy en uno de los asesinos seriales más macabros del siglo XX, y de alguna de sus víctimas llegó a guardar recuerdos, como las cabezas. Durante sus primeros años de formación, tuvo una vida relativamente normal. Fue buen estudiante y se licenció en Psicología y Derecho, estudios que le motivaron
para que cuando fue detenido en 1979 por sus atrocidades, decidiera autodefenderse y con su carisma, también jugando de su parte, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Pero la justicia acabó siendo dura con él, siendo ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 con 42 años de edad. John Wayne Gacy, 1942-1994. John Wayne Gacy fue un depredador sexual. Ha pasado a la historia de los asesinos seriales como el payaso asesino. Pues Gacy se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles vestido de payaso. Él mismo había escogido como nombre artístico en tales eventos el simpático apodo de Pogo, el payaso. Originalmente, fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a solo 18 meses. Tras salir de la cárcel se casó por segunda vez. Dejarlo libre fue un gran error, pues pasados 6 años desde que fue liberado, fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro. A raíz de la investigación, se descubrió que este sujeto había secuestrado, violado y matado a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años. Estos autoestopistas, mendigos, gígolos y jóvenes del lugar fueron asesinados brutalmente por Gacy. Fue el mismo Gacy quien en 1978 confesó los asesinatos, diciéndole a la policía e indicándoles la ubicación de algunos de los cadáveres. La mayoría de los cuerpos se encontraban en su propia casa, en el sótano, y como no quedaba más espacio, empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, próximo a su residencia. John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 con 52 años de edad, tras haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y pena de muerte. La opción por la que se desencantaron al final para acabar con su vida fue la inyección. Charles Manson, 1934-2017. Charles Manson es uno de los asesinos seriales más conocidos de todos los tiempos. Fue líder de una secta organizada por él mismo llamada la familia Manson, cuyos delitos se cometieron mayormente en el estado de California. A Manson se le atribuyen 2 muertes donde su participación fue directa, aunque se cree que fue el instigador de por lo menos 7 asesinatos más. Además de otros crímenes, como robos, asaltos a mano armada, etc., sus asesinatos eran brutales. El más conocido es el que perpetró al entrar en la casa del director Roman Polanski en 1969, cuando se estaba celebrando una fiesta. En los eventos, la familia Manson mataron a varios amigos del director, además de matar a su mujer, la actriz Sharon Tate. Tate tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Charles Manson fue sentenciado a cadena perpetua en 1972. La sociedad pedía que fuera ejecutado, pero justamente fue juzgado después de que la pena de muerte fuera eliminada del estado de California. Manson pasó el resto de su vida en prisión, falleciendo el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años de edad a causa de un cáncer de colon y un paro cardíaco. Andrei Chikatilo, 1936-1994. Andrei Chikatilo, también conocido como el Destripador Rojo y el Carnicero de Rostov, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Se le atribuye haber cometido diversos crímenes, entre los más graves asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a jóvenes y niños entre 1979 y 1980. Durante su infancia, Andrei Chikatilo era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía. Era especialmente tímido con las mujeres, algo que le pagó la factura en sus relaciones amorosas. Tras graduarse como maestro, empezó a sentirse atraído por menores de 12 años de edad, colocándose en los dormitorios de las residencias de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños dormir.
Su carrera criminal comenzó en 1978 con el secuestro de una niña de 9 años a la que convenció para ir a una cabaña fuera de la ciudad. Al llegar y forzarla a desvestirse, le hizo un arañazo. Al brotar la sangre, Chicalito sintió una gran erección, sintiendo en ese momento que lo cambió todo en su vida. A partir de ese entonces, sus asesinatos estarían marcados por la búsqueda del placer sexual a través de puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror de sus víctimas. Andrei Chicalito practicó un canibalismo propio de bestia salvaje. Aullaba de placer al arrancar los ojos y pezones de sus víctimas. Se volvió experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, órganos sexuales que guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Cuando fue detenido, Chicalito confesó haber realizado al menos 56 homicidios, siendo juzgado en abril de 1992 por 53 de ellos y ejecutado en 1994. Dorotea Puente, 1929-2011. Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, fue una dueña de una casa de huéspedes que pasaría a la historia por lo que hizo para ser condenada a cadena perpetua. Nada acorde con su apariencia de tierna abuelita. En su juventud tuvo alguno que otro problema. Se casó por primera vez a los 16 años y tuvo 2 hijas, a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría varias veces, llegando a casarse hasta 4 veces, dando en adopción a 3 niñas y abortando una vez. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude fiscal y administrar un burdel. Sin embargo, los crímenes que la llevaron a la cadena perpetua no comenzarían hasta 1982, cuando, siendo la dueña de su casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia del negocio. Trató de convencer a las autoridades de que se trataba de un suicidio, diciendo que su amiga estaba pasando por una depresión. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía acusando a Dorotea de drogarle y robarle. Más tarde, Dorotea mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudara a transportar una caja llena de pesados libros a su nuevo hogar. Sin embargo, a mitad del trayecto le pidió a su amigo que se detuviera y volcara todo el contenido de un vertedero, alegando que en realidad solo se trataba de basura. Durante los siguientes meses, Dorotea fue guardándose las pensiones de la víctima mientras decía a su familia que estaba enfermo. La historia se repetiría una y otra vez. Durante años, Dorotea fue manteniéndose a cargo de un hostal de la muerte, en donde engañaba, robaba y asesinaba a sus huéspedes más indefensos. Era especialmente buena aprovechándose de ancianos, personas discapacitadas y ex-drogadictos. Su modus operandi era dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarlas y contratar a otras para que las enterraran en su jardín del hostal. Por esto, ese lugar fue conocido más tarde como la Casa de los Horrores, una vez que se hizo público todo lo que allí aconteció. Jack el Destripador. Jack el Destripador es probablemente el asesino serial más famoso de la historia, a pesar de que no sabemos quién fue, cuándo nació o cuándo murió. Sin embargo, también está esa gran incógnita de no saber si era un hombre o era una mujer, ya que en nuestra historia nos lo marcan como un varón. Su fama es tan enorme que se han realizado múltiples obras tanto escritas como cinematográficas, todas inspiradas en él. Los asesinatos que se le atribuyen fueron realizados en Londres, concretamente en Whitechapel, durante el año 1888. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres prostitutas. Pese a los esfuerzos de la policía londinense, no se pudo identificar al culpable, aunque se llegaron a barajar a más de 100 hombres sospechosos. El motivo por el que conocemos como Jack el Destripador es porque en una de las 3 cartas que se le atribuye firmó con ese seudónimo, así lo especifica.
También cabe mencionar que este nombre acabó calando debido a su sanguinaria forma de matar y mutilar a sus víctimas, algo que hizo sospechar a los investigadores de la época que Jack el Destripador podría tener conocimientos de carnicería o de medicina. El asesino del Zodiaco. En esta lista incluimos también a un asesino del cual no se conoce su identidad, el asesino del Zodiaco o Zodiac. Este actuó entre 1968 y 1969 en California. A este se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una carta presuntamente de su autoría, él mismo confesó haber asesinado a 37 personas. La mayoría de las veces escogía a parejas para que fueran sus víctimas. Desde que fuera iniciada la investigación, la policía ha tenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Lake Allen, aunque tras un análisis de su ADN y el hallado en las cartas, fue descartado por no coincidir. Tampoco se tiene la certeza de que esos asesinatos no los cometiera una sola persona, sino varias, ya fueran imitadores del asesino u seguidores. El caso quedó inactivo en 2004, cuando Leigh Allen murió a los 90 años. Todo apuntaba a que nunca se conocería quién era este legendario asesino serial, por lo que se decidió que lo mejor era cerrar el caso. Sin embargo, el caso fue reabierto en 2007, dada la presión social por querer discernir de una vez quién fue el asesino del Zodiaco. Jeffrey Dahmer, 1960-1994. Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee, fue un asesino serial estadounidense cuyas víctimas fueron varones jóvenes. Los captaba ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Cometió sus asesinatos entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres, quienes mataba para después violar y desmembrar. Dahmer confesó que había canibalizado a algunas de sus víctimas. Se cree que algunas de sus víctimas lograron escapar, pero solo una consiguió llegar a la policía. Cuando la policía se personó en el hogar de Dahmer y entró, descubrió una aterradora creación que le valió el apodo del carnicero de Milwaukee: restos amputados de sus víctimas que había unido entre sí en una macabra obra de arte hecha de carne humana. Cuando fue detenido por la policía y tras confesar sus asesinatos, explicó a los investigadores que su propósito era conseguir que las víctimas se quedaran con él. Quería convertir a los hombres con los que quedaba en sus siervos y que ofrecieran y obedecieran todas sus órdenes. Como ya se había ganado una muy mala fama en la comunidad presidiaria, al ser encarcelado, no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlo de posibles ataques. Sin embargo, él mismo pidió tener contacto con otros reclusos y cuando lo consiguió, todo parecía ir bien e incluso hacía tareas en compañía de otros. Sin embargo, un día tuvo una pelea con uno de los presos y ambos acabaron muy mal heridos. Otro preso, Christopher Scarver, confesó haberlo matado. Richard Ramírez, 1960-2013. Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, el acosador nocturno, perpetró sus asesinatos entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. En sus primeros crímenes se limitaba a golpear y violar, pero posteriormente sus conductas se volvieron más sádicas, muy acorde a su vinculación con el satanismo. Se le atribuyen 14 muertes, personas que mató indistintamente, sin tener en cuenta su sexo, edad ni raza. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía, explicándole que su marido había sido asesinado y ella violada por Ramírez, quien se había ido de la ciudad. Inmediatamente se le puso en busca y captura, empapelando toda la ciudad con su cara. Al volver, sin saber que estaba siendo buscado en la ciudad, llena de fotografías con su rostro, fue interceptado y linchado por la multitud. La gente de Los Ángeles lo quería ver muerto, así que cuando vino la policía, no solamente lo hizo para detener a Ramírez, sino también para evitar que muriera a golpes.
En 1989 fue hallado culpable y se le condenó a muerte, pero nunca llegó a ser ejecutado. Murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 con 53 años de edad. Peter Curtin, 1883-1991. Peter Curtin fue un asesino serial y agresor sexual de Alemania, que actuó durante el año de 1929. Su forma de actuar consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Cuando fue detenido, llegó a confesar que en alguna ocasión se había bebido la sangre de sus víctimas, motivo por el cual se le conoce como el vampiro de Düsseldorf. Fue arrestado el 24 de mayo de 1930, siendo acusado de 9 asesinatos y 7 intentos. Fue hallado culpable de todos estos crímenes y se intentó que no se le disminuyera la condena, aludiendo a problemas mentales. Finalmente, fue ejecutado el 2 de julio de 1931 por decapitación. Si en su vida su historia fue turbia, lo es también tras su muerte, cuando su última voluntad pidió que después de que se le cortara la cabeza, los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos, pues le hacía ilusión escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo. Después de su ejecución, se diseccionó y momificó su cabeza. Hoy en día está expuesta en un museo de Wisconsin, Estados Unidos. En este recuento de asesinos seriales, podemos enlistar también a los 10 primeros países con mayor cantidad de asesinos seriales a través de la historia, teniendo como 10º lugar a Japón, con 13 asesinos seriales. En noveno, a Canadá, con 13 asesinos seriales. En octavo, a Francia, con 17 asesinos seriales. En séptimo, a Sudáfrica, con 20 asesinos. En sexto lugar, a México, con 21 asesinos seriales. En quinto lugar tenemos a Rusia, con 24 asesinos seriales. En cuarto lugar tenemos a Australia, con 24 asesinos seriales. En tercer lugar tenemos a Alemania, con 26 asesinos seriales. En segundo lugar tenemos a Inglaterra, con 47 asesinos seriales. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de asesinos, voltear a ver a Estados Unidos es algo recurrente, pues con cifras que van desde los 226 casos hasta más de 1000, dependiendo de la fuente, se considera el país que más ha sufrido con esta índole, ocupando el primer lugar. Además, es difícil poner un solo caso, pues cuenta con varios de los que fueron impactantes a nivel mundial y que cambiaron el estudio de este tipo de criminales. Desde casos sin resolver, como el asesino del Zodiaco, hasta el primer juicio documentado con Ted Bundy, la llamada época de oro de los asesinos en serie, que fue entre 1970 y 1980, estos fueron realmente mediáticos. El caso más prolífico actualmente es el de Samuel Little, a quien se le adjudican entre 60 y 93 asesinatos entre 1970 y 2005. Como puedes ver, los asesinos seriales no son característicos de una comunidad, región o país. Se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, por lo que tienes que tener mucho cuidado. No hostigues tanto a tu vecino, no vaya a ser que te salga un asesino serial y no te des cuenta. Esto es Relatos del Auditorio. Yo soy Gerardo Caravantes y antes de despedirme, quiero agradecerte por todo el apoyo que me has estado brindando durante estos meses. Especialmente a Estados Unidos, a España, a México, a Colombia, Rusia y Uruguay. Es un placer saber que me están escuchando en todos estos países y es un placer saber que esto les está llamando mucho la atención. Todos los días trataré de ir mejor, así que no te pierdas el próximo lunes en punto de las 8, hora de México. Relatos del Auditorio. Que tengas una linda noche. Este programa fue transmitido desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.